¿Cuántos están gozosos de que estamos aquí? Gloria a Dios. Qué tiempo mejor que estar en la casa de Dios. Aleluya. Yo voy a invitarle en esta hora que abra su Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, el versículo 21. Proverbios capítulo 14, el versículo 21. Gloria al Señor, que el Señor hable a nuestras vidas como hasta hoy lo ha hecho, hermanos. En cada palabra que hemos recibido, algo está haciendo especial el Señor. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Repetimos. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos, Padre. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, conoces nuestro corazón, Señor, y delante de ti, Señor, ponemos esta palabra tuya, Señor, que trae vida, que nos trae, Señor, vida en abundancia. En el nombre de Jesús ponemos, Señor, nuestros sentidos delante de ti, Padre eterno, para que tú obres. Que esa espada de dos filos penetre, Señor, en lo profundo de nuestro corazón y que haga la obra para la cual fue enviada. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo no sé si usted entiende qué es la palabra menosprecio. Yo pienso que todos sí. Es hacer menos a alguien. Es ver a alguien menos que uno. Como si nuestra nariz estaba acá y vemos a otros por debajo. Todos hemos pasado por situaciones donde hemos sentido menosprecio por alguien. Cuando nos lo hacen a nosotros se siente feo, hermanos. Cuando estamos en un país diferente al nuestro, decimos una frase diferente a la que la persona está acostumbrada a hablar y se ríen. Eso es menosprecio. Nos causa dolor. Acabando de llegar yo aquí a este país, estaba en una parada del bus, y me dice una persona: disculpe, ¿qué hora tiene? Entonces yo dije: son las 3:15. Para mí es normal, las 3:15. Entonces, ¿what? Me hizo ella. Y le dije, bueno, se lo dije en inglés, gracias a Dios yo ya hablaba inglés cuando llegué. Entonces, pero las muchachas que estaban al lado se empezaron a reír. Entonces dije yo, ¿por qué se rieron? Porque yo dije -15. Entonces entendí, no me entendieron. Para ellos es diferente, pero mi corazón se hirió. Porque yo había dicho una frase a las que a lo mejor ellas no estaban acostumbradas. A la casa donde llegamos a vivir, a recién llegados de Guatemala, las personas eran mexicanas. Nosotros veníamos con más costumbres de nuestro país, la manera que hablamos, la manera que comemos, la manera... Entonces, es una cuestión en la que ahora uno entiende que tiene que tener cuidado, ¿verdad? De no herir el corazón de otra persona. Cada uno somos diferentes. En los caminos del Señor también somos diferentes. Cuando llegamos a esa casa, terminamos de comer, mis niños estaban pequeñitos y ellos se levantaron de la mesa y dijeron: muchas gracias. Para nosotros eso es normal. Muchas gracias, el que escucha contesta: buen provecho. Pero las hijas de la señora de la casa donde habíamos llegado a vivir, pues era una recámara la que rentamos, se empezaron a reír. Entonces mi niña se me quedó viendo como que dice: ¿qué hice de malo? Entonces le digo: no te preocupes, hija, no hiciste nada malo. Entonces les dije a las muchachas: ¿por qué se rieron? Y ellas dicen: muchas gracias, que ya terminó la función o qué. Y se rieron. Entonces les digo: oh no, es cuestión de educación. Yo también, ¿verdad? Es cuestión de educación.
cuando uno termina de comer, uno dice muchas gracias. Y el que escucha contesta buen provecho. Entonces, cuando ellas escucharon la respuesta que yo les di, o sea, ya no se rieron, se quedaron, oh, I'm sorry, dijo la muchacha. Entonces dije, bueno, es cuestión de costumbres. Hermanos, en la vida cristiana vamos a encontrar mucha gente que es diferente a nosotros. Mucha gente que viene de lugares donde no ha experimentado lo mismo que nosotros hemos experimentado en el Señor. Hay gente que está acostumbrada a orar, hay gente que no. Pero la palabra del Señor, lo que a nosotros nos dice es que los movamos, que los motivemos. Fíjense que la palabra dice, oblígalos a entrar, les dice hasta cierto punto, ¿no? Entonces, primero invítalos, pero si no quieren, mételos. Entonces, ¿por qué? Para que compartamos lo mismo. Pero yo no me puedo dar a entender lo que Dios ha hecho en mi vida obligando a alguien. La palabra me enseña que yo debo ser paciente y que no debo menospreciar a otro porque no hace las cosas igual que yo, porque no alaba igual que yo, porque no adora igual que yo. Pero mi oración sí debe ser, Señor, que sienta lo que yo siento. Que viva este evangelio de tal manera que podamos compenetrarnos, que no haya diferencia entre la manera que uno y otro adora. Y fíjese que el menosprecio, el Señor conoce el corazón del hombre y de la mujer, porque nos dice en 1 Timoteo 4:12, si me quiere acompañar. 1 Timoteo 4:12. Aleluya. Dice su palabra: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y pureza. Hay jovencitos, nos habla el Señor, que jamás menospreciemos a nadie por su edad. Los jóvenes tienen fuerzas, hermanos. Los jóvenes tienen ese espíritu, ellos son así, bulliciosos, alegres, tienen fuerza para hacer las cosas. Nosotros ya no. Hay veces que nos sorprende el modo en que ellos se levantan, cantan, brincan, hacen, juegan, vuelven, hasta para dormir se les cuesta, empiezan a dar vuelta en la cama, se dan vuelta del otro lado, porque las mismas energías que ellos tienen. Entonces la palabra lo que nos manda a decirnos es, no los menosprecies por su edad, por su energía, por su fuerza. Démosle gracias a Dios que algún día nosotros pasamos por esa edad tan bonita en que a uno no le duele nada, ahora nos duele todo. Entonces pudiéramos decir, oh, este muchacho no se está quieto. Yo les digo a mis hermanas que tienen sus niños, que tienen mucha energía, déjenle gracias a Dios, porque si se está moviendo de esa manera es porque tiene salud, porque hay esperanza. Un niño que está sentado todo el tiempo y no se mueve, no, hermano, no sabe uno qué tiene, si está enfermo, si no se siente cómodo con la gente alrededor, un niño que nunca habla. Pero cuando está así con esa energía, es de darle gracias a Dios. Entonces, no menospreciemos nunca a nadie, ni por su edad. Al contrario, la palabra le dice a los jóvenes que no dejes que te menosprecien, sino al contrario, sé ejemplo. ¿De quién? De los grandes, de los que lo están viendo ahí por debajo. Yo tengo un testimonio tan bonito, hermanos, cuando estaba en el grupo de jóvenes en la iglesia. Fíjese que a mí siempre el Señor me ha tocado en la alabanza, yo no sé por qué, y resulta que la congregación donde iba en ese tiempo de mi juventud, los hermanos cantan con himnario. Entonces todos cantan a la misma vez. Vamos a cantar el himno número 42. Todos buscan el himno 42. Entonces todas las voces se oyen. Es una alabanza preciosa delante del Señor.
Ahora nosotros no cantamos así, pero yo le doy gracias a Dios por el tiempo que me permitió, porque ya conozco cómo es que muchos lugares alaban, para no menospreciar a ninguna congregación. Todas alaban al Señor según como el Señor le ha dado a cada ministerio, ¿verdad? Entonces, cantábamos al Señor, pero cada vez que nosotros pasábamos el grupo de jóvenes, veíamos caras largas. ¿Y sabe quién nos hacía caras largas? Los viejitos. Porque para ellos el modo que nosotros estábamos cantando no era solemne. Entonces, peor que la hermana Mari levantaba las manos y cerraba los ojos y empezaba a llorar, entonces perdía el orden. Y yo era desordenada para ellos, porque ahí nadie tenía. El que oraba, oraba, el que tenía el micrófono, y los demás en silencio. Esa es la manera que ellos hacen. Entonces la misma palabra de alguna manera les decía a ellos: no menosprecies al joven. Pero a mí me decía: pero tú sé ejemplo en palabra. A mí y a todos los jóvenes: sé ejemplo en palabra, la manera que hablamos. Bueno, ahora ya estamos viejitos, pero aún así el Señor nos sigue hablando. Usted es joven, yo soy joven. Amén. Amén. Es como su corazón se sienta. Amén. Entonces dice la palabra: sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en pureza, en espíritu. Sé ejemplo de otros, pero no para jactarte, sino para que vean quién es Dios en nosotros. Cuando usted llega a una edad ya grandecito, no tenga pena, decimos nosotros, ¿verdad? En Guatemala. No se preocupe, porque no puede hacer las cosas que hacía antes. Gracias a Dios el tiempo ya pasó. Y cuando alguien le haga el feo, no se sienta mal su corazón. No se sienta rechazado, porque para quien usted lo hace es para el Señor. Gloria a Dios. Si antes podíamos correr, ahora al menos todavía podemos caminar. Entonces, no dejemos que nadie nos haga eso, pero no le vengo a decir en señal de pelea. No se deje, no, sino no deje que su corazón se hiera. Sí es cierto, y ahora ya no me puedo subir tan fácil a una escalera, porque ya la pienso y la repienso, porque me puedo caer. Pero en las cosas espirituales, hermanos, que todo eso que hemos ido acumulando a través de los años nos sirva para ser ejemplo y no para despreciar a alguien. Nos sirva para considerar las debilidades de otros, no para solaparlas, pero sí para considerar que es cierto. Cuando uno comienza en el evangelio, hermanos, no tan fácil uno pasa al frente y me dan el micrófono y me voy a poner a orar. No, ¿por qué? Porque me da pena, porque no tengo palabra. Comienzo a orar 2 minutos y se me acabó la oración, ¿verdad? Entonces, pero esto es poco a poco. Ahora, la palabra que el Señor tiene para su vida es: no se menosprecie usted, no me menosprecie yo. Cuando empezamos a decir: es que yo no puedo. Hermana, nos ayuda a orar. Ay, hermana, es que yo no puedo. Yo no la voy a ver feo. El hermano no tiene por qué verle feo, pero usted empiece a trabajar en su corazón, que si el Señor le está permitiendo hacer su voluntad dentro de la congregación, hágalo, aunque a los 2 minutos me haga. Yo voy a entender, ya se le acabó su repertorio, ¿verdad? Entonces yo voy a entender eso, pero no dejemos que esa parte se robe la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces no vamos a menospreciar a nadie por su edad, ya sea joven o ya sea adulto. ¿Por qué? Porque en el Señor todos somos jóvenes y somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Quiero que me ayude a encontrar Romanos 14:3, por favor. Romanos 14:3.
Gloria a Dios. 14:3 dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿A quién nos interesa agradar? A Dios. ¿Quién nos interesa que nos dé el cheque de bien? A Dios. Entonces, hermanos, por lo mismo yo le digo, venimos de diferentes casas, venimos de diferentes países, traemos diferentes costumbres, y más dentro de la congregación. Si usted ve que alguien no hace algo como usted lo hace, o como usted está acostumbrado, no quiera pasarlo de su bando para poderlo aceptar. ¿Verdad? Se ve mucho en las congregaciones, los de Guatemala sentados en una misma mesa, los de México sentados en una misma mesa, y en el caso de mi hermanita Ruth, que solita ella es de Perú, imagínese, le tocaría estar sentada sola, o ella tendría que aprender a comer lo mismo que nosotros, pero no es así. Entendamos. Si las personas tienen diferentes costumbres, diferentes tradiciones, respetémoslas. Amén. La misma palabra dice, el que come, no juzgue al que no come. Lo que sí está establecido dentro de la palabra del Señor. Por ejemplo, ¿qué cosas no podemos comer todos los hijos de Dios en el nuevo pacto? ¿Qué es lo que no podemos comer? Lo sacrificado a los ídolos. Lo sacrificado a los ídolos, y lo que es sangre, ¿verdad? Lo que es, dice, lo que ha sido ahogado, ¿verdad? Fíjese, por ejemplo, en nuestros países, al menos en mi caso, cuando matábamos un pollito, una gallina, se hacía con cuchillo. Pero eso era en mi casa. Entonces, en la casa del vecino posiblemente agarraba la gallina y ¿verdad? Y se murió la gallina. Hermanos, entonces cuando alguien, por ejemplo, no haya conocido esta parte de la palabra que nos enseña eso, no le haga, uy, usted no sabe, así no podemos comer. No, mi hermana, hay que enseñar con amor. Fíjese, mi amada hermana, que la Biblia nos dice en el capítulo tal del libro tal, que yo ahorita no me lo sé, pero lo dice la palabra, que no debemos comer eso, que no lo podemos comer así, ¿verdad? Entonces yo le invito a que leas la palabra del Señor y que el Señor le hable, pero con modo, con amor, con cariño. No nos menospreciemos. Dice la palabra del Señor que nos amemos al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo es amarnos a nosotros mismos? Si a mí no me gusta que me hagan el feo, a la otra persona tampoco le va a gustar que le hagan el feo. Pero sobre todo, Dios está viendo nuestros hechos. Amén. Entonces ya tenemos entendido esta parte del menosprecio. Vamos ahora a Proverbios 11:12. Proverbios 11:12. Dice, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Así dice mi versión, no sé cómo dice la suya, pero en el 11, aquí lo tengo en otra versión, ahorita se lo leo. 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Mire, ¿quién es el que carece de entendimiento? El que menosprecia. Sí, pero ¿quién es una persona que no tiene entendimiento? Uno que es brusco, que es torpe, que no sabe decir las cosas, que se va de sopetón y le dice las cosas a las personas. Ese no piensa. El que habla sin pensar. Exacto, el que habla sin pensar.
Entonces dice la palabra, carece de entendimiento el que menosprecia a alguien más. ¿Cómo lo compara el Señor? Como alguien que no sabe. Exacto. Entonces cuando tengamos ese deseo de corregir a alguien porque no hace las cosas como nosotros las hacemos, nos está diciendo la palabra que somos carentes de entendimiento, pero también nos manda a hacer algo más. ¿Qué nos dice? Quédese callado. Quédese callado, porque es bien fácil herir el corazón de otra persona. Miren, los hogares donde somos de diferente país, se presta mucho eso. Yo les cuento mi experiencia, ¿verdad? Que recién casada con mi esposo, yo queriéndolo agradar, le digo, hoy te voy a hacer enchiladas. Y a él se le hizo agüita a la boca. Pero yo no le estaba hablando de las enchiladas mexicanas. Yo le estaba hablando de un platillo guatemalteco, que es una tostada con curtido y con picadillo y lleva huevito. Y se le dice enchilada porque arriba se le echa la salsita que pica. Eso era una enchilada para mí. Entonces cuando llegamos al matrimonio, ¿verdad? Y yo le digo eso y él, pobrecito, se fue a la sala y ahí estaba y me miraba que yo corría para allá, para acá, picaba verdura. Y en esas me tardé, hermanos, porque lleva trabajo. Eso lleva trabajo. Cuando se llega la hora de la cena, vengo yo y le digo, ya está listo, mijo, ven y come. Y cuando él se acerca y como no disimula nada, cuando algo no, ¿verdad? Y se queda viendo y me dice, esas no son enchiladas, esas son tostadas. Mire, hermano, mi corazón me quedó así como, tanto trabajo para nada, ¿verdad? Entonces ya lo perdoné. Ya él ahora ya entiende mis enchiladas y sus enchiladas, ¿verdad? Entonces, amén. Tuve que aprender, hermanos. Pero en cosas pequeñas podemos herir el corazón de alguien, ¿verdad? Entonces, pongámonos en el lugar de esa persona. Fíjese que el Espíritu Santo nos habla. No me diga que no. Cuando usted va a decirle a alguien, especialmente algo que a usted no le gusta, lo empieza a trabajar en la mente. Y le voy a decir, pero es el Espíritu Santo dándole la oportunidad de decirle, cállate, no digas nada. Pero mira, hermano, como que fuera una bomba se le sale a uno por la boca, ¿verdad? Entonces, herimos el corazón de la persona. Ese lapso de tiempo que nos da el Espíritu Santo para que analicemos que no es necesario, si no va a ser de edificación lo que vamos a decir, no lo digamos. Que porque aquel se baña y deja la toalla tirada ahí, a mí no me gusta eso, porque a mí me acostumbraron que las toallas, terminándose de bañar uno, las deja colgadas o se ponen en el cesto de la ropa para lavarla, pero él no fue acostumbrado así, ella no fue acostumbrada así. Tengámonos paciencia, digamos con amor, mira mi amor, fíjate que a mí no me gusta esto. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Yo no le vengo a enseñar conductas normales de un ser humano. No quiero que usted me diga, la hermana Mari me está enseñando cosas que yo ya las tengo que saber, que son cosas del mundo, de la sociedad, del vivir con alguien. No, mi hermano, lo que le vengo a decir, que el hombre y la mujer que está en el espíritu no menosprecia a nadie. Acepta a los demás y si hay cambios que hacer, se van tratando con cuidado, con paciencia, dando tiempo. Usted no siembra una semilla en una maceta y espera que el siguiente día ya dé flores. Usted siembra la semilla y con la esperanza de que va a dar fruto algún día. Pero si la riega, pero si la abona, al final sale una rosa hermosa. En el Señor es lo mismo. Nuestras palabras sean llenas de gracia.
Sean llenas de paciencia, sabiendo que el Señor va a hacer la obra, mi hermano. Entonces, hablamos que no debemos despreciar a nadie por la edad, que no podemos juzgar a quien come y a quien no come, sino soportarnos. Que no tiene entendimiento la persona que menosprecia a alguien. Pero en Proverbios 14:21, ahí está cerquita de donde usted está leyendo, y dice: peca el que menosprecia a su prójimo. Con ese versículo abrimos hoy la predicación. Es pecado, mi hermano. Es pecado. Mire, en la escuela yo recuerdo que uno hace amiguitas de acuerdo a las que piensen igual que yo. Pero esa conducta se lleva a la iglesia también. Yo me hago más afín a la que piensa igual que yo, pero el Señor no me pide eso. El Señor me pide que yo incluya a todas, porque ya al estar en todas vamos a tener una visión clara de a quién le falta algo, cómo le puedo ayudar, de a quién está más fuerte en ciertas áreas, ¿verdad?, para servirle al Señor. Y no es que yo me voy a hacer más amiga de ella porque ella piensa como yo, porque ella actúa como yo, porque es de mi país, porque come igual que yo, sino todos somos una gran familia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Él la trajo aquí, hermano. El Señor los trajo aquí. Es para que compartamos. Es para que vivamos esas vivencias en Cristo, juntos, en armonía, dice la palabra. Entonces, aprendamos a entendernos y no pequemos, porque dice ahí que es pecado menospreciar a alguien. Dice el Señor en Salmo 73, ya vamos terminando porque es corto, dijimos el mensaje. Amén. Pero el Señor es el que añade conforme a su voluntad. Salmo 73. Yo sé que está cansadito. Dice: sean vueltos atrás por causa de su vergüenza los que dicen ajá, ajá. Esa expresión ajá, ajá es de burla. Es de burla, mi hermano. Cuando usted se ríe de alguien porque tiene un defecto, porque usted se ríe de alguien, fíjese, en la escuela se da mucho esto, ¿verdad? El famoso bullying. Sí. Pero también en los adultos hay gente que se ríe de otros. Entonces, cuidado, porque para empezar es pecado. Cuidado, porque Dios no se agrada que menospreciemos, y cuidado porque dice: sean vueltos atrás, es decir, el Señor no los va a tomar en cuenta por causa de su vergüenza. Es vergüenza burlarse de alguien más, mi hermano. Es vergüenza, nos debería dar vergüenza. Yo recuerdo hace muchísimos años, había una señora que estaba perdiendo su vista y llegó a una casa. Entonces, mandaron a la niña más pequeñita al mercado y ella le dijo a la señora: ¿me acompañas? Y la señora dijo: sí, pero me tienes que agarrar de la mano porque no miro bien. Entonces, mire lo que hizo esta niña, no tan niña, porque ya tenía como 11 años. Empezaron a caminar y en la casa que estaba cerca habían levantado un bulto de tierra. Cuando están construyendo, ya ve que hacen sus bultos, ¿verdad? De ahí de tierra o de ripio, no sé qué tanta cosa que sacan. Y mire lo que hizo esta niña. Agarró la mano de la señora y ella se fue por el lado donde estaba planito y le llevó a la señora levantándola a que pasara por donde estaba el bulto de la construcción. Y la señora le dijo: ¿por qué estoy caminando como en alto? Ahí vos camina, no pasa nada. Mire, y dentro de ella dice que ella se sentía como que le daba risa lo que estaba haciendo. Ahora uno lo ve, es menosprecio, porque la otra persona no podía ver, ella se estaba dejando guiar.
Y hermanos, hay juicio cuando hacemos algo en contra de alguien. Porque si esa persona, dice el Señor, el pobre, el desamparado, el que necesita atención, ya clama a Jehová, Él le va a escuchar y va a mandar juicio. Seamos cuidadosos, ¿verdad? De hacer injusticias, porque a Dios no le agrada eso. Y por último, dice Salmos 39:8. Amén. Aleluya. Salmos 39:8. Dice, líbrame de todas mis transgresiones y no me hagas la burla de los necios. Los que se burlan son necios. Yo no quiero ser necia, porque la palabra del Señor nos dice que hay para los necios, el camino de ellos es perdición. Yo quiero para mi vida, vida eterna. Entonces, ahora yo se lo dejo en su corazón. Hoy me lo ponía el Señor a mí y me hacía entender, cuidado con menospreciar a alguien, porque tiene más conocimiento, porque tiene más dinero, porque tiene otros atributos. Cuidado, ante Dios todos somos iguales. Todos somos iguales. Su misma sangre compró al pobre, compró al rico. Su misma sangre fue derramada para aquel que usa zapatos como para aquel que usa caites, usa sandalias. Su misma sangre el Señor la pagó por aquel que nació en Ecuador como el que nació en México. Amén. Aleluya. Entonces, por aquel hermano que tal vez no puede hablar, no dice bien las palabras, pero si ese hombre y esa mujer claman al Señor, Él tiene misericordia y los escucha. Entonces tengamos cuidado de cómo hablamos. Es fácil a veces decir, es que la indita aquella, es que los inditos. A mí me sorprendió que creo que en México dicen las Marías. Entonces, pues yo me llamo María, ya entré yo en el grupo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pero digo, cuidado, hermanos, son expresiones tal vez del pasado. La señora, el señor, el jovencito. Tengamos cuidado porque Dios ve nuestro corazón. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a decirle al Señor que nos cambie. Si aún hay rasgos en nosotros de ese pasado, de esas, tal vez esa manera en que fuimos educados, o lo que vimos, o lo que oímos, ya no se repita en nosotros. Señor, venimos pidiendo en esta hora. Perdónanos, Señor, pidamos perdón, tal vez hemos menospreciado a alguien. Señor eterno, si en mi manera de hablar o en mi manera de conducirme he menospreciado a alguien, Señor, le he causado dolor en su corazón, porque en mi tonta manera de ver las cosas, Señor, no he entendido, Señor, que es diferente a mí, pero que ante tus ojos todos somos iguales, Señor. Perdóname, Señor, si he visto de reojo a alguien, porque no me agrada la manera en que canta, la manera en que alaba, la manera en la que vive, cómo ha criado a sus hijos. Hay tantas maneras, Señor, tan fáciles de menospreciar a alguien. Pido perdón porque tu palabra dice que eso es pecado. Pide, Señor, pido perdón porque tu palabra dice que esa es la reacción de un necio, y yo no quiero ser necia, Señor. Yo quiero entender que es vivir tu palabra, Señor, en la sabiduría tuya. Esto no se trata solo de conductas humanas, Señor.
Se trata de ser como tú, Señor. Si viéndonos como estábamos, Señor, en nuestros delitos y pecados, tú no nos menospreciaste. Tu palabra dice que tuviste misericordia de nosotros, que nos viste con ojos de amor, Señor. Nos levantaste, sanaste nuestras heridas, Señor. Y hoy nos tienes aquí adorándote en medio de tu pueblo. Y no solo eso, nos has hecho reyes y sacerdotes para tu honra y tu gloria, Señor. Si alguien tenía todo el derecho de menospreciarnos, eras tú, Señor. Mas tuviste compasión, Señor, de nuestras vidas. Hoy lo pedimos, amado Dios. Perdóname, Señor. Pídale perdón de verdad, hermano. ¿Cuántas veces habremos menospreciado a alguien? Lo hemos desvalorizado con una palabra, Señor. Lo hemos hecho sentir mal con algún hecho de nuestras vidas, Señor. Hoy perdónanos, Padre. Y que de aquí en adelante, Señor, aprenda a tratar a todos con amor, aprenda a tratar a todos con respeto, aprenda a vivir, Señor, en este camino, Señor, de salvación y vida eterna. Que se muestre lo que tú has hecho en mí, Señor. Tal vez le hablo a alguien groseramente, Señor. Tal vez no he entendido que no tiene las mismas habilidades que yo, Señor. Pero hoy me haces entender, Señor, que somos diferentes, pero que en esa diferencia, Señor, tú puedes obrar, Señor. Tú puedes hacer tu voluntad. Tú puedes enseñarme de alguien, Señor, que tal vez ni siquiera puede pronunciar bien las palabras, pero tiene tu Santo Espíritu, Señor. Hace obras mayores que yo. Tiene misericordia, Señor, de nuestras vidas. Oh, en el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Yo sé que no regresa vacía, sino hace lo que tú la mandaste a hacer, Señor. Y es poderosa para hacernos volver, Señor, en sí. Para hacernos volver de nuestros malos caminos, Señor. Para que no seamos injustos, Señor. Para que no haya obra de injusticia en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Dele un aplauso al Cristo eterno, al Cristo de la gloria que nos está cambiando.